Muchísimas gracias por haberse quedado con nosotros a esta segunda sesión, esta segunda mesa de este debate interesantísimo sobre el mejoramiento humano. Vamos a intentar hoy hablar y vamos a intentar ser tan interesantes como la primera mesa, y esto yo estoy seguro que lo vamos a conseguir porque me acompañan 4 ponentes extraordinarios que seguro que les van a interesar todo lo que nos van a contar. Primero que quiero decir es quizá una decepción. Todos aquellos de ustedes que han venido aquí a buscar la receta de la inmortalidad, me temo que no la vamos a repartir. Me temo que todavía, no sé mis compañeros, pero creo que hoy no la vamos a repartir, porque hoy vamos a hablar en esta segunda mesa de la extensión de la vida. Déjenme presentarles brevemente a quienes me acompañan. De izquierda a derecha, a mi izquierda, primero Elena Postigo, que es licenciada en Filosofía en Milán y doctora en Bioética en Roma. Es profesora de Antropología y Bioética en la Universidad Francisco de Vitoria, aquí en Madrid, directora del Instituto de Bioética de dicha universidad, y desde el 2007 investiga en temas como el transhumanismo, mejoramiento humano, implicaciones filosóficas y bioéticas de tecnologías emergentes. Como pueden ver, persona indicada para estar en este debate y en esta mesa. Muchas gracias, Elena, por venir. A su izquierda está Coral Sanfeliu. Coral Sanfeliu es investigadora del CSIC, colega de mi institución, especializada en envejecimiento cerebral y en neurodegeneración. Ha dirigido durante varias décadas su grupo en el Instituto de Investigaciones Biomédicas de Barcelona, definiendo factores de riesgo y terapias contra la pérdida cognitiva y contra el Alzheimer. Ha utilizado para ello modelos experimentales, ha hecho aportaciones importantes en terapia génica, en ejercicio físico, fármacos, agentes bioactivos que combaten este envejecimiento, y ha sido pues, una investigadora que ha compaginado también toda su labor investigadora con una importante labor divulgadora. Muchas gracias, Coral, de estar con nosotros. A su lado otro colega de mi institución, pero de otra área, que es Javier Moscoso. Javier Moscoso es profesor de investigación de Historia y Filosofía de las Ciencias en el Instituto de Historia del CSIC. Es autor de Una historia cultural del dolor, que ha sido traducido a diferentes idiomas, y también ha tenido un premio de la traducción árabe de este libro. La edición francesa de este libro ganó el mejor reconocimiento al mejor libro de historia publicado en francés en el año 2016. También su último libro es Historia del columpio, que también se ha traducido al inglés y al francés, y desde hace unos años es director también de Revista de Libros. Muchas gracias, Javier, por estar con nosotros. Y a su izquierda tenemos a Consuelo Borràs. Consuelo Borràs es una investigadora que es catedrática de Fisiología de la Universidad de Valencia. Está dedicada al envejecimiento desde hace más de 20 años, nuevamente una persona que puede hablar en propiedad de, como todos los demás, de este tema. Su lema favorito es añadir años a la vida, pero sobre todo vida a los años. No podría estar más de acuerdo. Su investigación se centra en el estudio de las bases biológicas del envejecimiento saludable, ¿no? Para intentar comprender este proceso complejo. Ha recibido numerosos premios, ha publicado muchos artículos de investigación, es editora de varias revistas científicas. En definitiva, estamos ante 4 personas con las cuales vamos a intentar hablar de la extensión de la vida, ¿no? Unas primeras claves para empezar, por mi parte, pues seguramente ustedes habrán oído hablar de una serie de sustancias y una serie de procedimientos que experimentalmente, en modelos de laboratorio, en animales, en diferentes animales, parece que han extendido la vida, ¿no? Me estoy refiriendo, por ejemplo, a la rapamicina, que es una droga que se administra para el tratamiento, por ejemplo, tras los trasplantes, o por ejemplo a la metformina, que es un medicamento que se administra a las personas diabéticas, pero hay quien se la toma no siendo diabético porque piensa que esto también va a mejorar y extender su vida, o por ejemplo los agentes senolíticos, que pueden ser útiles para combatir algunos tipos de cáncer y que también tienen esta segunda vida aparentemente
para alargar la vida, o hemos oído hablar en la primera mesa de la telomerasa, ¿no? Un tratamiento con telomerasa para reextender los telómeros de nuestros cromosomas y lograr vivir más. Y ya tradicionalmente, pues seguro que todos hemos oído aquello de que si comes poco, restricción calórica, pasas frío y eliminas el sexo de tu vida, vas a vivir muchos más años. No sé yo si estos tres conceptos son la receta más adecuada para vivir, pero esto funciona, de alguna manera funciona en gusanos, funciona en moscas, funciona hasta cierto punto en ratones. Andrés Moya se refería esta mañana a la parabiosis, poner en contacto los fluidos corporales de un ratón joven con un ratón viejo y ver que ese ratón viejo parece beneficiarse de esa fuente de la eterna juventud que tiene ese ratón joven. En fin, esto parecería que esto es muy nuevo y parecería que lo acabamos de inventar, ¿no? Dejadme empezar con una pregunta a Javier, pero Javier, esto que estoy contando tiene una historia, ¿no? Porque no lo acabamos de inventar nosotros ahora, ¿no? Cuéntanos. Bueno, muchas gracias Luis, muchas gracias también a la Fundación Lili y a la Fundación Ortega Marañón por haberme invitado. Siempre es un placer estar aquí, aunque como bien queda reflejado por el currículum que has leído, quizás soy la persona menos indicada, pero bueno, intentaremos decir alguna cosa, ¿no? Quizá la primera idea que me gustaría transmitir es que en efecto muchos de los problemas que hemos tratado esta mañana, que vamos a tratar aquí, son historias de futuro que tienen un pasado, es decir, son historias de qué va a ocurrir y a lo largo de la historia en realidad hay una suerte de constante en la condición humana, no sé si es naturaleza humana, aunque luego me gustaría volver sobre esto, sí, de la naturaleza humana. De la condición humana hay una serie de constantes antropológicos, una de ellas es esto qué va a ocurrir y sobre todo las preguntas de qué va a ocurrir suelen ser en general casi siempre las mismas o relacionadas con procedimientos similares. Quizá algunos de ustedes hayan estado en China, en Xi'an, donde están los famosos guerreros de terracota, y habrán visto que lo que es el sarcófago y la tumba del emperador, del primer emperador de China, este señor que se llama Qin Shi Huang, pues sigue inexplorada. No se ha abierto, y no se ha abierto porque quizá no hubo una persona a lo largo de la historia que estuviera más obsesionada, o al menos de la historia antigua que nosotros conocemos, que estuviera más obsesionada con la inmortalidad que este primer personaje, ¿no? Que este personaje que además consideraba que la mejor forma, un poco como las recetas que tú acabas de leer ahora, él pensaba que la solución estaba en el mercurio. Y ingirió tanto mercurio... No es muy recomendable. No es muy recomendable. Digámoslo claro. Porque el mercurio también tiene otras historias, ¿no? Pero bueno, el caso es que se rodeó de tanto mercurio. Sigue habiendo, al parecer, tanto mercurio en la tumba del primer emperador chino que es incluso peligroso abrirla, ¿no? No saben cómo intervenir en la tumba en condiciones digamos, apropiadas. Con esto quiero decir que la historia de... Que no estamos inventando nada. No, la historia de cómo se consigue la inmortalidad recordaba también, por volver a lo que es el aspecto quizá que sea más conocido aquí en Occidente, que es Francis Bacon en 1627, me parece que escribió un libro que no todo el mundo ha leído, que se llama Historia Vitae Mortis, creo que hay una traducción inglesa, no sé si hay una traducción castellana. El libro es famoso porque Bacon intentaba adivinar cuál era la edad a la que era posible llegar, intentaba deducir cuál era la edad a la que era posible vivir. Entonces llegó a la conclusión a través de una serie de ejercicios un tanto estrambóticos, entre ellos el ahorcamiento de algunos de sus asistentes con resultado de muerte. Esto es una técnica también sí, suele pasar, cuando uno se ahorca suele pasar. Sobre todo suele pasar el ahorcar a los asistentes, que eso, y no ahorcarse uno mismo, ¿no? Bueno, llegó a la conclusión de que en realidad no podíamos ir más allá de 3 veces la edad de Cristo. Esta es el 99, ¿no? Obviamente hemos superado, y también en tiempos de Francis Bacon había gente que superaba esa edad, pero le parecía que la condición humana estaba realmente representada en esta cifra. Con esto quiero decir, muchas de nuestras preguntas de ahora son modernas, hemos cambiado los conceptos, al menos yo como historiador y como historiador de la ciencia, historiador cultural, es un poco lo primero que diría. Hemos cambiado los conceptos, hemos cambiado las batallas, hemos cambiado los elementos, pero los problemas siguen siendo los mismos y a veces una mirada a esos futuros pasados de la historia es muy enriquecedora también para colocarnos en la justa medida. ¿Estás de acuerdo con esto, Elena? Respecto, tú como filósofa, respecto sí. a que estamos de alguna manera revisitando constantemente sí. estas grandes preguntas de la inmortalidad,
de intentar vivir el máximo tiempo, de intentar vivir con la mejor calidad, esto no es nuevo. Completamente de acuerdo con Javier. De hecho, la primera reflexión que iba a hacer era en esta línea. Desde el mito de Prometeo yo me remontaría incluso antes. El deseo de la inmortalidad en la antigüedad existe ya en los mitos. ¿Por qué? Porque es una tendencia natural del ser humano. Vivir y vivir indefinidamente. En el fondo, el transhumanismo es una transposición en términos tecnológicos de ese mismo deseo, teniendo a su disposición además la ciencia y la tecnología para poder llevarlo a cabo, al menos en cierta medida. Luego, no es nada nuevo. Estamos hablando de un mismo problema con un vestido distinto. Hablando de mitos y realidades, Consuelo, tú eres experta en medicina regenerativa y la medicina regenerativa, antes lo hemos podido ver en la primera mesa, es una suerte también de aproximación para extender la vida, ¿no? Me falla un riñón, voy a coger otro riñón de otra persona o quizá de un animal, xenotransplantes, ¿no? Y sustituyo. ¿Esto es tan sencillo? ¿O hemos también, como decía Gemma adecuadamente, o estamos simplificando demasiado la potencialidad que tiene la medicina regenerativa? ¿Qué nos puedes decir así, un par de claves? Sí, pues totalmente, estamos simplificando. Gemma lo comentaba esta mañana, nosotros no somos como un coche en el que se estropea el motor, cambiamos el motor y el coche vuelve a funcionar. Somos seres humanos vivos. Y los organismos vivos tenemos adaptaciones a cada cambio que nos ocurre y entonces es muy difícil poder sustituir, a lo mejor un riñón sí, y está claro que se puede hacer, pero la gente que promete la vida eterna a base de reponer todos nuestros órganos y tejidos por tejidos nuevos... No hay un Mercadona de órganos todavía, ¿no? No, y aunque lo hubiera y repusiéramos todos nuestros órganos con órganos nuevos, probablemente ese organismo más bien tendría algún problema asociado a tener nuevos órganos más jóvenes a los que no está adaptado. Sería el Dacia tuneado de Gemma, que no acabaría de funcionar. Que no acabaría de ser útil para tener una calidad de vida adecuada. Así que no. Coral, uno de los órganos que en medicina regenerativa siempre nos produce un poquito más de respeto, porque uno habla de trasplantar un riñón o el hígado o un bazo, pero ¿qué pasa con el cerebro, no? Porque la regeneración del cerebro, tú eres una experta, has dedicado muchos años de tu investigación. ¿Cómo podemos aumentar la vida o la calidad de la vida desde el punto de vista cerebral? Sí, está muy bien planteada esta pregunta, Luis, porque en el cerebro está claro que no se trata de cambiarlo, esto ya queda descartado, pero sí se puede reparar. Y lo que es más importante, se puede prevenir que se estropee con los años. Y a veces es un poco, tenemos mucho miedo del envejecimiento y todos dementes, no. Está demostrado y se sabe que la demencia no es el final del envejecimiento. Por más años que vivamos, no vamos a acabar con una demencia. O sea, no es inevitable que todos desarrollemos demencia. No es inevitable que desarrollemos una demencia. Esto es importantísimo. Ahora, ¿va aumentando el riesgo? Sí. Y no sabemos por qué. Esto inherente a esta cuestión es que cuando tengamos las medicinas, que yo cuento que las vamos a tener, yo soy más amante de los fármacos de momento que no de las intervenciones genéticas para prevenir. Bueno, esto es el ideal, ¿no? Una pastilla, prevenir, sí. Una pastilla que nos permita hacer estas cosas siempre va a ser mejor que una intervención genética. Sí. Sí, cuando tengamos esto, no solucionaremos las enfermedades cerebrales del envejecimiento, porque aumentan el riesgo. O sea, el envejecimiento te aumenta el riesgo de las demencias, de Alzheimer, de Parkinson y de otras, de los ictus, de la demencia vascular, pero no es el único riesgo. O sea, habrá una base genética seguramente. Y una vez seamos todos... bueno, esto habrá que verlo, ¿no? Estamos todos bien en un nivel que pongamos mantener nuestros órganos y tejidos a un nivel funcional por más años, seguirán habiendo estas enfermedades. Ahora, en condiciones normales, yo el cerebro lo pondría en 3 fases. La primera es cuando es joven, después cuando empieza a madurar se pierden funciones, pero no tenemos que tener miedo, ni decir que el viejo de la tribu es el más sabio, ni que los viejos no sirven para nada. Yo creo que hay un entremedio. O sea, cuando nos hacemos mayores, ponemos más recursos, se cambian las funciones. O sea, hay muchos estudios y está demostrado que no tenemos que tener miedo al envejecimiento, al menos hasta los 90 años.
Respecto a la medicina regenerativa aplicada al cerebro, que es lo que nos estaba contando así algunas claves, Coral, ¿cómo lo ves tú, Consuelo? Tú que trabajas también desde este punto de vista. ¿Esto lo ves? ¿Lo estamos simplificando en demasiado? ¿Lo estamos haciéndolo demasiado? Parece como si ya tuviéramos toda la receta. Y esto se me antoja a mí que ni tan solo llegamos a comprender cómo funciona el cerebro como para intentar regenerarlo, ¿no? Vamos, justo ayer en clase les decía yo a los alumnos que la típica imagen del iceberg en la función del sistema nervioso es totalmente aplicable, porque es verdad que tenemos mucho desconocimiento de cómo funciona nuestro cerebro. Entonces, intentar reparar algunos de los procesos que ocurren en él, yo creo que sí que se ha avanzado muchísimo y cada vez conocemos más cuáles son los procesos que están implicados, pero también creo que justo además en la función cerebral, que hay miles de conexiones, miles de tipos celulares, unos envejecen más rápido, otros envejecen menos rápido, es extremadamente complejo. Creo que tenemos que seguir avanzando en la investigación básica para conocerlo cada vez más e intentar desarrollar estrategias. Yo creo que sobre todo, como decía Coral, al final ahora mismo en el punto en el que estamos es que lo mejor es prevenir, aunque es lo que más cuesta muchas veces, porque hasta que no te enfrentas al problema, pues muchas veces no pones en práctica algunas de las... ¿Prevenir quiere decir impedir que el cerebro degenere más allá de lo que debería generar de forma habitual? Es intentar hacer estrategias que se saben que mejoran la función, o que preservan, mejor dicho, la función cerebral, como ejercicio físico, lo que todos sabemos que tenemos que hacer para cuidarnos y envejecer saludablemente. Eso es fundamental, y que al final esa es la prevención probablemente es ahora lo más efectivo, intentar alargar nuestras funciones. Hay un concepto que trajo a colación la gerociencia, que es extremadamente importante y que dice que en realidad promover el envejecimiento saludable, haciendo las estrategias pues, conocidas o desarrollando otras estrategias, realmente es lo que previene todas las enfermedades del envejecimiento a la vez. El envejecimiento está claro, como ha comentado Coral, que aumenta la probabilidad de muchas enfermedades, tanto a nivel cerebral como cardiovascular. Se empiezan a acumular las mutaciones. Entonces, la gerociencia lo que dice es intentemos envejecer lo más lentamente posible para retrasar la aparición de cualquier enfermedad asociada al envejecimiento a la vez, porque a lo mejor previenes el Alzheimer, pero tienes diabetes, o a lo mejor... Entonces, si tú intentas envejecer saludablemente, probablemente eso es lo que la gerociencia aboga. Volvemos a las recetas de la abuela, ¿no? Viva sí. Una calidad de vida, una buena alimentación, un ejercicio saludable. No es una receta del abuelo. La ciencia ha demostrado, sobre todo en el caso del cerebro... No, la abuela, yo lo decía, pero loándola. No, ya. Sí, bueno, se ha demostrado. Sí, pero sobre todo es importantísimo en el cerebro. En los otros órganos que estudia Consuelo no lo sé, pero en el cerebro es básico porque toda nuestra vida, en ausencia de enfermedades neurodegenerativas, hay una cierta neurogénesis adulta, siguen las conexiones, no son tan potentes como cuando eres joven, pero seguimos aprendiendo y vamos modelando la plasticidad cerebral. Sí, vamos modelando el cerebro y con nuestro cerebro más trabajado esté, mejor estaremos a los 90 años. No vamos a dejar el cerebro, Elena, porque hay propuestas de gente que dice, me voy a congelar. Se llama criogenización. Habrán escuchado estas propuestas y hay personas que dicen, bueno, lo de criogenizar un cuerpo entero es igual complicado, pero voy a congelar el cerebro, porque quizá en un futuro ese cerebro, como nos decía Antonio, alguien lo va a poder rescatar y va a poder rescatar los pensamientos o las ideas o los conocimientos que tuviéramos, ¿no? O sea, más allá de las dificultades técnicas actuales, que luego ya diré algunas claves, lo que me interesa ahora es cuáles son los aspectos éticos que deberíamos tener en cuenta de estas propuestas encaminadas a criopreservar el cuerpo o criopreservar un órgano, en particular el cerebro. Bueno, lo primero que yo diría, porque además nos lo dijiste cuando preparábamos esta mesa, hay que distinguir lo que es ciencia real con lo que es ciencia que se pueda desarrollar con toda verosimilitud en las próximas décadas, con el cruce de las tecnologías emergentes, con lo que es ciencia ficción.
y la reflexión ética se ha de hacer sobre la ciencia real o, a lo sumo, desarrollando una reflexión en torno a lo que se va a poder hacer, pero no la ciencia ficción. Aplicando este discurso a la criogenización, hay que decir que la criogenización en humanos, el cuerpo íntegro o partes de él, a día de hoy es ciencia ficción. Es decir, todavía no hay evidencia científica que demuestre eso se puede hacer, se puede criopreservar, de hecho se está haciendo. Está la clínica Alcor, la Fundación Alcor en Estados Unidos, que tiene 200 personas fallecidas criogenizadas. En España hay 2 clínicas que no están aprobadas ni actuando, una en Marbella, Lecrion y Cecrion, en Valencia, que por lo visto no han tenido las aprobaciones, que se están dedicando a criopreservar personas fallecidas, órganos, mascotas, etc. No hay literatura científica que demuestre que es posible resucitar o reanimar un organismo humano tras su fallecimiento. Y esto no tiene que ver con lo que es, por ejemplo, criopreservar un embrión, que está vivo. La diferencia es que ese embrión está vivo. Aquí estamos criopreservando un órgano de una persona fallecida o el cuerpo entero de una persona fallecida. Entonces, lo primero, partir de eso. No hay evidencia científica. Es verdad que hay avances con tejidos cerebrales, con determinadas tejido cardíaco que se ha logrado reanimar después de pasado cierto tiempo, pero todavía estamos en pañales. Se debe hacer siempre, primero, respetando todo lo que son las pautas, el rigor científico y los criterios de seguridad. Es decir, que cuando se haga eso, se haga siempre siguiendo criterios de seguridad. En el caso de la persona fallecida, que la persona fallecida haya donado su cuerpo para que se haga esa determinada intervención o lo que sea, ¿no? Se ha de hacer siempre pasando por un comité de ética de la investigación, porque en el fondo estamos hablando de investigación sobre el cuerpo humano, sobre partes del cuerpo humano. Se ha de pensar si esto va a producir un daño a la persona. Se ha planteado el caso en una niña, el último caso de criogenización fue una niña inglesa de 14 años que falleció a consecuencia de un cáncer. Ella se quería criogenizar, sus padres no, el padre no quería, la madre sí. Al final un juez dictaminó que era una menor madura y que podía criogenizarse. Se ha criogenizado la niña. Claro, el temor del padre era, ¿qué pasa si dentro de 200 años reaniman el cuerpo de mi hija y cómo va a vivir mi hija, ¿no? Es decir, ver también el daño que pudiera causarle esa intervención a la persona. Cuando se hace un análisis ético, se ha de hacer desde la perspectiva científica, ética, legal, digamos, siguiendo todas las cautelas debidas. Creo que a veces la ciencia va demasiado rápido, la reflexión ética y el derecho van siempre detrás. Creo que deberían ir en paralelo. Decía Javier Gafo, que fue uno de mis profesores de bioética junto con Diego Gracia, que la buena ética empieza con los buenos datos, ¿no? Y a tenor de lo que nos está diciendo Elena, deciros que cuando hablamos de criogenización no deberíamos confundirlo con criopreservación. Criopreservar algo, como dice Elena, implica que esa entidad, esas células, ese embrión, ese órgano que estamos criopreservando está vivo, lo vamos a reducir la temperatura hasta reducir su metabolismo casi a cero, pero tiene la posibilidad de ser revitalizado. Eso es la criopreservación. Yo esto lo explico de una forma muy evidente cuando me llaman periodistas para hablar de este tipo de temas. Si tú congelas un bistec de una vaca, lo que vas a descongelar es un bistec de una vaca, no una vaca. Por lo tanto, no vas a poder restaurar algo que ya ha dejado de existir. Por lo tanto, la criogenización lo que tiene que resolver, que esto es algo técnicamente irresoluble en estos momentos, es el hecho cierto de que intentar mantener a baja temperatura un cuerpo que ya ha dejado de existir, células que ya no están vivas, lo que vamos a conseguir en el momento en el cual las descongelemos serán células que estarán igual de muertas que estaban como estaban inicialmente. Por lo tanto, cuidado con esto y tengamos en cuenta estos matices. Yo no sé si Bacon se preocupaba de estas cosas, Javier. Yo no sé si además de contabilizar 99 años, pensaba en preservar partes de su cuerpo. Es que, en fin, la historia de la ciencia siempre tiene ejemplos sorprendentes sobre casi cualquier cosa. Entonces os estaba escuchando hablar de la regeneración cerebral
Hay toda una historia de regeneración de partes perdidas en el contexto de lo que es los inicios de la fisiología experimental, que tiene bastante gracia. Voy a intentar resumirla en 4 pinceladas. En 1741, un señor que se llama Tremblay descubre lo que entonces se llama un pólipo insecto, que es un zofito, y descubre que si lo partes en trozos, el bicho sigue y tienes 300 pólipos, como se llamaba entonces. A partir de ahí aparece una especie de eclosión de, bueno, qué cosa más rara. O sea, resulta que partes un ser vivo y construyes seres vivos así porque sí, ¿no? Entonces empiezan los franceses, que eran muy aficionados a construir datos científicos, y encargan a la academia ver qué tipo de cosas se puedes cortar y reaparecen. Entonces hay un verano, que me parece que es el verano de 1750 y tantos, donde infinidad de animales fueron mutilados. Sobre todo, además, la cosa se complicó porque un tipo que se llama Charles Bonnet descubrió que las cabezas del caracol, de algunos tipos de caracol, también se regeneraban. Ajá. Y entonces a partir de ahí hubo un debate de qué cabezas, de qué animales podrían regenerarse. Esto es previo al mito de Frankenstein. Esto es previo al mito de Frankenstein, que es 1818. Esto es una disputa en la que incluso participa Voltaire. Voltaire estaba indignado. Entonces hay una frase muy graciosa en uno de sus opúsculos que dice, bueno, esto de regenerar las propias cabezas, el cambio para algunos sería para peor, ¿no? Bueno, el caso es que no importa qué tema de la historia de la ciencia trates, siempre ha habido alguien. Yo creo, antes hablaba de estas universales de la condición humana. Una de ellas es que esta oposición, que es la oposición macbethiana, ¿no?, de Lady Macbeth, que es ¿te vas a atrever o te vas a resignar? Y normalmente nos hemos atrevido. Esto yo creo que es, para los que os dedicáis a la bioética, para esta intervención que acabas de tener, que yo comparto plenamente. Sí. O sea, al final tienes que establecer límites, no solamente en lo que se hace, sino también en lo que piensas que se va a hacer. Lo que pasa es que lo que piensas que se va a hacer, normalmente se va a hacer. Esto es al menos lo que nos dice la historia. Dices, claro, hay una línea de continuidad, esta es para quien todavía tenga interés en cómo acaba esto de la regeneración de cabezas. Es decir, que tenemos a François Magendie, que es uno de los grandes fisiólogos experimentales del 18, viendo la muerte o no muerte de la cabeza de un buey, pero tenemos al señor Sue viendo o no muerte, la vida o la muerte de la cabeza de los monarcas en la guillotina de 1791, ¿no? 1793. Con lo cual, al final, dices, ¿se van a atrever? Sí, se van a atrever. No solo se van a atrever, el trasplante de cerebro ya lo han hecho en animales sin éxito. White desde hace no sé cuántas décadas lleva haciéndolo sin éxito, es decir, se está haciendo. Justamente le iba a preguntar a Consuelo, que está en la Universidad de Valencia. Tú has nombrado empresas, algunas de ellas parecen estar en la Comunidad Valenciana. Yo no sé si has tenido ocasión o te han preguntado al respecto sobre estas empresas de criogenización y sobre tu opinión al respecto, ¿no? Tu opinión al respecto de preservar los cuerpos actuales y esa idea que transpira de que, bueno, igual con el conocimiento actual no se puede hacer nada, pero de aquí 500 años o 100 años, pues sí que vamos a poder hacer algo. ¿Cómo lo ves esto desde una científica que trabaja en medicina regenerativa? Pues yo fíjate que desconocía que existía una empresa en Valencia de criogenización. No está abierta, es un proyecto que por lo visto tiene... Pero han tenido varias propuestas, porque sí. A mí me han preguntado sobre esto a lo largo de los años, con lo cual siguen intentándolo, ¿no? Sí, yo a lo más que he llegado en ese sentido es que sí que han venido varias veces para preguntarnos sobre la congelación de células madre de tejidos que puedas extraer pues de pulpa dental, que nosotros hemos trabajado con ellas, etcétera. Hasta ahí sí, pero de la criogenización de un cuerpo no sabía que en Valencia había un proyecto, la verdad. Mi opinión es que yo creo que ni dentro de 500 años, es que ese individuo ha fallecido. Entonces, resucitar algo, de momento, ni de momento, ni en un futuro, creo yo, que sea posible por mucho que lo congeles, porque además cuando lo congelas también lo estás dañando al congelar. Tenemos 200... Es decir, que al final es que... Claro, fíjate que tenemos 200 tipos celulares en nuestro cuerpo y cada célula tiene sus características y los que nos dedicamos a esto de la criopreservación sabemos que cada tipo celular necesita un protocolo distinto. Totalmente. Con lo cual no se me ocurre cómo aplicar un mismo protocolo para criopreservar un cuerpo entero, ¿no? De hecho, yo creo que la prueba está en que todo se hace antes en animales. Sí. Y no se ha conseguido con ningún animal. Si no se ha conseguido con ningún animal aún... Hubo un japonés que un día se olvidó un ratón muerto dentro de un cajón y 17 años después dijo, anda, si tengo aquí un ratón congelado, ¿no? Y lo revitalizó, mejor dicho. No revitalizó ese ratón, que siguió muerto y congelado, sino que lo descongeló y aprovechó algunos de los núcleos de sus células para
reconstruir embriones por transferencia nuclear. O sea, nacieron ratoncitos clonados a partir del material genético de ese ratón congelado. Eso es lo máximo que ha llegado, ¿no? Vamos a dar un paso atrás, Javier, y te voy a pedir que nos hagas una reflexión, porque desde tu punto de vista, ¿cuáles pueden ser los 3 elementos éticos que toda propuesta de extensión de la vida debería tener en cuenta, ¿no? Bueno, es una pregunta muy interesante y a mi juicio ha estado también gravitando en la primera parte de este coloquio. Porque claro, cuando hablamos de, bueno, para empezar es de muy interés y muy de agradecer que se llame en nuestro debate sobre el envejecimiento, sobre extensión de la vida. Ahí lo tienes, extensión de la vida. Humano, porque al poner envejecimiento humano, el adjetivo, se evita introducir un sujeto. ¿El mejoramiento de qué o de quién? ¿El mejoramiento de quién? De la raza humana, de la especie humana, de la naturaleza humana, de la condición humana, de Javier Moscoso, de la humanidad. De una persona en concreto. Cuando nos planteamos, en teoría de la ciencia, en teoría política también, cuando nos planteamos qué queremos decir con mejoramiento, qué queremos decir con progreso, la primera cuestión que siempre nos planteamos es quién, de quién estamos hablando, quién progresa. ¿Quién progresa? Progresamos todos, progresa la humanidad, progresan los estudiantes, estos profesores que dicen mis estudiantes de hace unos años eran mejores. Bueno, en este caso está claro, eran los estudiantes, ¿no? Aunque los mismos ya no, son otros, ¿no? Entonces hay una idea de una cierta continuidad. Progresa el Estado, progresa la nación. O sea, el sujeto de cualquier historia es determinante y en esta, a mi juicio, también es determinante. Entonces es muy de agradecer esta sutileza de no conducirnos a un lugar del que quizá nos hubiéramos querido salir inmediatamente. Decir, bueno, pero ¿de quién estamos hablando? Luego, por eso me parece interesante volver más tarde a este tema de la naturaleza humana, ¿no? que yo creo que tiene que entenderse no solo desde un punto de vista biológico, sino también cultural, ¿no? Entonces, si solamente pudiéramos hacer una historia de la naturaleza humana, no haríamos más que una historia biológica, pero la historia, yo me quedaría sin trabajo inmediatamente. Luego la siguiente cuestión es en relación a qué se progresa. Claro, en el caso de los estudiantes, dice, bueno, es que antes leían más. Bueno, pues ya sabemos que medimos el progreso en función de una serie de elementos que son cuantificables, ¿no? O que tienen al menos un referente. Claro, si la idea es vivir más, pues entonces eso puede ser un progreso. Si que ahora las personas de 60 años parece que tienen 40, pues eso a lo mejor y eso nos parece positivo, es un progreso. Que las de 20 parezcan que tengan 10, quizá no sea tanto progreso, ¿no? A lo mejor depende de cuál es el punto de referencia, pero siempre te hace falta un punto de referencia que es comparativo y que además implica un juicio de valor. Y luego, sobre todo, y quizá más importante, hay un elemento de, bueno, ¿y cuál es la finalidad de esto? O sea, al final es, ¿quién progresa? Pues progresa, no sé, el Estado de Israel. ¿En relación a qué progresa? Cada vez tiene más territorio. ¿Para qué progresa? Bueno, ya no voy a contestar esta pregunta, pero en todo caso implica un juicio de valor que también debe ser tenido en cuenta. O sea, todas estas preguntas de envejecimiento, de calidad de vida, de todo lo que podemos, lo que nos ofrece ahora mismo, lo que conversábamos esta mañana y lo que estamos conversando ahora, siempre se enfrenta a estas mismas dificultades, ¿no? Hablamos del envejecimiento, pero al final, ¿no? Si van a envejecer unos y no otros, si unos van a ser inmortales y los otros nos vamos a morir, pues claro, como comentábamos hoy con Íñigo, terminaremos matándoles, porque no habrá manera de soportar semejante desigualdad, ¿no? Bueno. Desde el punto de vista de la filosofía, Elena, lo que nos acaba de apuntar Javier, yo esto también lo insisto cuando hablamos de bioética, el tener una buena razón para realizar cualquier experimento o cualquier intervención, ¿no? ¿Tiene usted una buena razón para hacerlo? Y si no tiene una buena razón para hacerlo, probablemente la mejor actuación es no hacerlo, ¿no? O al menos pensárselo, o al menos reflexionar, ¿no? Esta prudencia que también nos va asociada con la ética. ¿Qué nos tienes que decir? Completamente de acuerdo. Creo que en bioética lo que analizamos es cada tipo de acción, en qué consiste la acción, si hay una intención buena que no dañe no solo a esa persona, sino también a su descendencia. Esta mañana hemos hablado de mejora. No olvidemos que algunas de las alteraciones son alteraciones que pueden trasladarse a la descendencia y, por tanto, se amplía la responsabilidad que llega a ser intergeneracional, ¿no? Entonces, no solamente basta una buena razón, tiene que no dañar, tiene que ser justa, tiene que ser en aras o bien de la persona o bien del bien común. No basta con extender la vida a una persona muchísimo, sino estamos pensando en aumentar la esperanza de vida a nivel de la humanidad, a nivel de bien común,
Además, pensando sobre todo en los grupos más vulnerables. Estoy pensando en países en vía de desarrollo, porque si no esto puede generar una sociedad cada vez mucho más en la que haya una sociedad que lleve en una primera velocidad y el resto vayan detrás. La inequidad, ¿no? La inequidad que salía en la primera mesa, que la tenemos aquí, ¿no? ¿Quién se va a beneficiar de estas tecnologías tan complejas y sofisticadas y carísimas? Exacto, este es un problema que también nos preocupa desde la bioética, ¿no? El fin de la acción, que sea buena, que no dañe a esa persona, a las siguientes, y que sea justa y con equidad, es decir, que no genere mayor diferencias o discriminación también, porque esta mañana hemos hablado de algunas intervenciones y hoy permitidme que vuelva un poco sobre el debate de esta mañana. Sí. Con Javier y yo nos planteábamos la misma pregunta de mejora. ¿Qué significa mejorar? Perfeccionar solo biológicamente ha salido en una de las preguntas. Si es solamente biológica o la mejora es a nivel integral, es decir, cuando una persona mejora tiene que estar bien físicamente, psíquicamente, socialmente, culturalmente, es decir, la mejora es integral, no solamente en términos biofísicos, reduccionistas. Creo que eso es un error, es una mirada miope sobre la realidad tan compleja que es el ser humano. Mejora tu riñón, pero vamos a ver, lo que quieres es mejorar tú como persona, ¿no? Exacto, exacto. O sea, creo que eso tenemos que mirarlo también. Es verdad que se habla de mejoras a través de la medicina, la ciencia y la tecnología, pero tienen que ser en aras del bien de la persona integral, ¿no? De hecho, me has puesto la pelota al pie para la siguiente serie de preguntas, porque vamos a abrir un nuevo melón con Coral. Coral, tú has investigado sobre diferentes fármacos que pueden tener actividad para alargar la, iba a decir la vida, para alargar la vida de calidad, ¿no? Sí. Y me estoy refiriendo pues al resveratrol, por ejemplo, ¿no? Y recientemente pues tenemos fármacos que también combaten obesidad y que combaten quizá, uy, cuidado, no pasa nada, es agua, diabetes, y que pueden tener también efectos múltiples, ¿no? Pleiotrópicos, que todavía no sabemos, por cierto, ¿no? Entonces, ¿tú crees que estamos cerca de lo que decía yo al principio que no iba a contar, de esa receta de la inmortalidad, de esa receta... no de la inmortalidad, de la fuente de la eterna juventud? Beba usted esta fuente y igual no va a vivir hasta los 150, pero le garantizamos que hasta los 100 años va a tener una existencia de calidad. Sí, la eterna juventud no firmo, pero la existencia de calidad hasta los 100 años y a lo mejor hasta los 120, sí. Yo creo que estamos relativamente cerca. Yo creo mucho en los fármacos y en los estilos de vida, las dos cosas. Entonces, los fármacos han salvado muchísimas vidas y yo creo que van a seguir salvándolas y nos van a ayudar a llegar con salud un poco más lejos de lo que estamos ahora. Y sí, hemos trabajado con resveratrol, entre otros casos, pero fíjate que resveratrol, y lo decías antes del frío, la restricción calórica, pero este estrés, el ejercicio físico, activa vías de supervivencia de las células y esto hace que sobrevivas más. Y el resveratrol también activa estas vías, también es un activador de sirtuinas, o sea que estos fármacos o estos agentes que se ha visto que son una diferencia en la mejora, al menos en ratones, bueno, van muy bien. Y muchos organismos inferiores se ha comprobado que viven más. Son porque activan unas vías de supervivencia. Pero aquí cuando... tenemos que detenernos un segundo aquí, porque hay que dejar constancia de que muchas de las ideas que manejamos y que llevan, como decía Andrés, a alguien a consumir una serie de fármacos, es porque están basados en experimentos que se han hecho en modelos experimentales, sí, ¿no? Pero ¿cómo de útiles son estos modelos? ¿Cómo de trasplantables son estos resultados a nosotros? En resveratrol y en estos fármacos que tú has comentado, en rapamicina, que, en fin, que realmente es una diferencia, que es... bueno, metformina. Y metformina también. Y estos, pero tú como farmacóloga, ¿recomendarías que decir, bueno, como aquel que toma una aspirina cada día? Mi abuela se tomaba una aspirina cada día y al final tuvo que ir al dentista porque se le degradaron la marfil de los dientes. La aspirina ya está aceptado en clínica
que una aspirina, antes le llamaban una aspirina infantil que tomaba mi madre, ahora le dicen hay unas aspirinas con menos dosis de ácido acetilsalicílico. Esto ya está demostrado que es bueno a nivel cardíaco porque ya tiene su fase clínica. Estos fármacos de los que hablamos todavía están en fase clínica. Lo que pasa es que hay todos estos millonarios y gente pues ansiosa que ya se están tomando, y puedes ver a David Sinclair, que es también un estudio de sirtuinas, que tiene su lista, el resveratrol, tomarlo con un dador de NAT, la rapamicina de vez en cuando, y muchos otros que ya están haciéndose una lista de fármacos que hay que tomar. Pero entonces no los estamos consumiendo sin todavía tener una evidencia de seguridad y eficacia en particular. Es que no los estamos consumiendo. Hay quien dice en las redes o que ellos libremente, como no está prohibido porque se venden como suplementos, los toman. Yo no los recomendaría. Bien. Y lo que es interesante, y me gustaría, sobre los fármacos, aparte de estos más, ya digo, clásicos, ¿no? Rapamicina, etc. Es interesante en farmacología que un medicamento que era útil para una condición, una enfermedad, se descubre que es útil para otra, porque para eso son los estudios epidemiológicos, por ejemplo... Eso es el reposicionamiento. El reposicionamiento de fármacos. Me parece maravilloso, porque resulta que los diabéticos que tomaban metformina no tenían un riesgo de Alzheimer mucho menor que los que tomaban otra cosa. Es un beneficio ahí inesperado. Entonces, esto ha abierto la puerta a estudiar metformina otra vez y ver qué le pasa, es antiinflamatorio, es estupendo, etc. Y otros fármacos y otros antidiabéticos que están en una fase más atrás, porque se ha descubierto más recientemente, por ejemplo, los GLP-1, el receptor... Los análogos sí, de GLP-1. El glucagón, el receptor tipo 1, los agonistas de esto, pues primero eran solo antidiabéticos, luego resulta que antiobesidad también son buenos, y como hacen muchas funciones en el cerebro porque calman de las adicciones y de muchas otras cosas, la depresión, pues también van a mantener el cerebro y puede ser que sean también antienvejecimiento cerebral. Es que cuando hablamos de antienvejecimiento cerebral, lo que hablamos es de mantener las condiciones estructurales del cerebro más tiempo, pero insisto, y lo que también es lo que comentaba Consuelo, es que muchas veces con el estilo de vida tú ya puedes conseguirlo. Consuelo, ¿cómo lo ves tú esto de la administración de estos fármacos que se anuncian como que tienen estas potencialidades y que en nuestros modelos celulares y animales pues suelen dar resultados espectaculares? Yo sinceramente creo mucho en los ensayos clínicos y en toda la regulación que tiene que llevar un determinado principio activo hasta que se convierte en medicamento. Entonces creo que hasta que no pasen por todas esas fases, por supuesto, seguridad lo primero, y luego ya eficacia, pero hay que demostrar primero que es seguro, porque antes decía Gemma con toda la razón, somos seres extremadamente complejos, mucho más complejos que un ratón, y yo cuando estábamos hablando ahora siempre me acuerdo de una frase que siempre dice mi jefe, el doctor Viña, que dice: podemos curar el Alzheimer en un ratón, alégrese usted si es un ratón, porque hasta que no se demuestre en humanos que somos mucho más complejos, compartimos muchas cosas, pero somos mucho más complejos que los ratones, que es donde normalmente se hace la mayoría de experimentos que tienen una poquita mayor trascendencia, no debemos lanzar campanas. Creo que son promesas y de verdad creo que debe hacerse, por supuesto, pero es potencialmente... De hecho, los ratones en la vida salvaje, no me refiero al ratón de laboratorio, el ratón de vida salvaje vive 3-6 meses a lo sumo, por lo tanto no es un animal que vaya a desarrollar enfermedades neurodegenerativas porque no va a tener tiempo para desarrollarlas. De hecho nos cuesta, ¿no? Coral, también podrías hablarnos de esto, ¿no? Cuesta el reproducir en pequeños roedores estas enfermedades y tienes que hacer una serie de intervenciones que difícilmente ocurren todas juntas en una persona para empezar a llamar a ese ratón un ratón que te permita estudiar cómo combatir la degeneración del cerebro. Sí, es que, a ver, las enfermedades neurodegenerativas son muy complicadas y es un proceso largo, es multifactorial, igual que el envejecimiento, que hemos dicho que solo era un factor importante, que lo es. Entonces, los ratones sí tienen factores de envejecimiento, pero no llegan
a desencadenarla, y igual con el Parkinson. Tenemos que suplirlo con modificaciones genéticas, con fármacos. Tenemos que favorecer sí, que tenemos envejezcan. que favorecer que envejezcan no. Tenemos que favorecer que tengan neurodegeneración, que no es lo mismo, porque envejecer, si envejecen, si tienen más dificultades para resolver los laberintos, si tienen más estrés oxidativo, o sea, si tienen la inflamación esta que aumenta con la edad. O sea, si miramos un poco los cambios de envejecimiento, un ratón o una rata tienen el pelaje, es que no sé si los has visto, pero da pena, parece una persona viejecita, estos son, ¿no?, síntomas de vejez. Sí tienen los síntomas de la vejez, pero no hacen el clic a la enfermedad neurodegenerativa. Entre las propuestas que se barajan, Elena, más allá de estos fármacos, también se menciona esta mañana, pero quiero oír tu opinión, está la de restablecer el tamaño de los telómeros, ¿no? Pues parece lógico que si conocemos una enzima que se llama telomerasa, que es capaz de hacer esta función, podemos administrarla, ¿no? Pero claro, eso tiene sus riesgos. Tiene sus riesgos porque el volver a alcanzar el tamaño original o quizá más allá de esos telómeros puede hacer que esa célula salga del control del ciclo celular y se convierta en tumoral, ¿no? Entonces, ¿cómo lo ves esto? ¿Esto es un mito, una realidad o qué podemos esperar porque hay personas que lo han promovido, lo de esa terapia con telomerasa para combatir el envejecimiento, para extender la vida? ¿Cómo lo ves tú esto? Pues partiendo de lo que se puede hacer y se está haciendo, que como sabéis se está utilizando esa telomerasa para la elongación de los telómeros y se ha logrado en ratones, incluso aquí en el CENIO, aumentar la esperanza de vida de un 13 a un 25% en los ratones, y también hay otras técnicas, no solamente esta que están aplicando aquí, es decir, se está viendo que tiene ciertos resultados, pero efectivamente tiene la contrapartida de que no se logra controlar el proceso de desarrollo celular en esas fases y por tanto se pueden producir tumores. Por tanto, a día de hoy y conforme a la ética de la investigación, no se puede aplicar en humanos porque siempre genera tumores, es decir, causa un daño para la especie humana. Está en fase preclínica de investigación en animales y creo que de momento no se debería aplicar en humanos. Además, no solamente por una cuestión de índole ética, podemos imaginar lo que significaría tener una esperanza de vida de un 25% más a nivel socioeconómico, demográfico, es decir, hay una serie de derivadas que también se deberían contemplar y valorar. Los problemas, como decía esta mañana Gemma, o sea, son muy complejos. Yo creo que hay que aceptar, es bueno una cierta humildad intelectual de aceptar los límites del conocimiento humano a día de hoy y navegar, digamos, haciendo las cosas de forma adecuada, de forma cauta, prudente, no aplicándola en humanos. Extender la vida de las personas tiene consecuencias. Sí. Tiene consecuencias a todos los niveles, ¿no? Incluso a nivel de la gestión de las ciudades y de las poblaciones, etcétera, ¿no? Hemos hablado de fármacos, de diferentes fármacos, hemos hablado de telomerasa. Hay un tema que no hemos tocado y es el que te voy a preguntar ahora a ti, Consuelo, que tiene que ver con algo que también repetidamente pues, alcanza titulares en los periódicos, son las células troncales, las famosas células madre, que es una palabra que nos hemos inventado en español y que no existe en ningún otro idioma, ¿no? Las células madre, que lo peor es que cuando se traducen textos en español al inglés, los ingleses dicen, ¿qué es esto de las mother cells? Bueno, las células troncales, las células capaces de ser pluripotentes y de dar lugar a un montón de tipos celulares, también se barajan como una propuesta experimental para extender la vida. Tú has trabajado con ese tipo de aproximaciones. Sí, ¿Dónde estamos? De hecho, es un poco la base del desarrollo de la medicina regenerativa. Todos los que nos hemos involucrado en la medicina regenerativa empezamos estudiando células madre. Es verdad que se han hecho ensayos clínicos en los que se ha utilizado células madre y han llegado a ser efectivas, pero es verdad también que el uso de células madre como terapia directa pues tiene sus riesgos y probablemente no estemos aún en el punto de poder utilizarlas de forma habitual, porque se requieren muchísimos más estudios. Tienen características relacionadas con poder producir tumores, pueden
de hecho, pueden dar rechazos inmunitarios, tienen muchísimas características que probablemente no las hacen así a priori la terapia más esperanzadora como usarlas directamente. Sí que es verdad que el empleo de las células madre, cuando se empezaron a utilizar, lo que se observó es que la mayoría no llegaban a la zona de la lesión, sino que como son cosas extrañas en nuestro organismo, las eliminamos y ya está. Y sin embargo tenían efectos beneficiosos. Entonces se empezó a hablar un poco de si realmente lo que hacían estas células madre, las poquitas que llegaban, era estimular la propia regeneración de los tejidos que estaban presentes en la zona de la lesión, pues alrededor y cosas así, ¿no? Como el efecto paracrino, que se llama, de estas células madre. Y dentro de ese efecto paracrino hay una parte que es muy importante, que son las vesículas extracelulares que las células madre liberan, que son capaces, al final son comunicadores entre las células madre y las células donde llegan estas células madre. Entonces, esos comunicadores tienen material genético, tienen proteínas, lípidos, que se ha visto que pueden tener parte del efecto beneficioso en cuanto a regeneración de las células madre. Entonces, mucha gente que se dedicaba a células madre, ahora nos hemos pasado a estudiar realmente lo que las células madre liberan. ¿Por qué? Pues porque tienen muchos beneficios o ventajas frente a las células madre en sí. No produce rechazo inmunitario prácticamente, puedes escalar la dosis, puedes, aunque hay muchas cosas que no se pueden hacer, no conocemos exactamente lo que hay dentro, pero ya es un poquito más manejable que las propias células madre. Entonces, de alguna manera, esta propuesta que estás lanzando y que me consta que se está investigando, es el otro tema que también se ha mencionado esta mañana y que no habíamos tocado en esta segunda parte, al menos explícitamente, de la parabiosis, ¿no? sí. El poner en contacto organismos jóvenes con organismos más viejos, esperando que los jóvenes transmitan estos efluvios, en este caso sí, vesículas extracelulares, que pueden rejuvenecer el tejido, ¿no? Yo no sé si esto es algo que, incluso Javier, y esto de la parabiosis, esto en la historia, esto, porque intentos de hacerse transfusiones, tú nos hablabas de las transfusiones, una transfusión de una persona joven a una persona vieja con la intención de recuperar un poco la juventud, ¿tienes constancia en la historia? La historia de las transfusiones es compleja. Los primeros experimentos que se hacen en el siglo XVIII son transfusión normalmente cordero o cerdo humano, con resultado de muerte para el humano, y no soy consciente de que haya resultados exitosos hasta muy tarde, pero no se hace con fines de rejuvenecimiento que yo sepa. Sí me gustaría, en todo caso, ya que estoy en el uso de la palabra, volver a insistir, o sea, porque el debate biológico es fascinante, sí, pero el problema del mejoramiento de la condición humana, del mejoramiento humano y del envejecimiento, si tuviéramos un panel de demógrafos sería muy distinto, si tuviéramos un panel de políticos sería muy diferente, si tuviéramos un panel de antropólogos sería muy distinto, y no me gustaría que nuestras personas del público se fueran con la idea de que es un debate que se circunscribe exclusivamente a hablar de cuestiones que son muy importantes y que son centrales, pero que son solamente un aspecto. La historia del envejecimiento es la historia de muchas cosas. Hace no demasiado tiempo una persona de 30 años o de 40 años era vieja y se consideraba a sí misma en una época de la vida... Todo relativo. Sí, pero además incluso la propia valoración del envejecimiento también es distinta. Y eso si hablamos de cuestiones, digamos, individuales, que es normalmente donde colocamos este sujeto del que hablaba yo antes, ¿no? De quién envejece, ¿no? Bueno, hablamos en todo caso de un grupo poblacional muy limitado, ¿no? Pero si hablamos digamos, de zonas más amplias, de poblaciones más generales, tenemos sin duda una imagen muy diferente. De ver incluso los ámbitos demográficos en los que podemos movernos son muy distintos. Sociedades con más esperanza de vida también tienen tasas de suicidio más altas, sin que sepamos muy bien por qué. Entonces, a lo mejor no es solamente la extensión de la vida, sino también otro conjunto de factores que deben tomarse en cuenta. Tampoco toda sociedad, es verdad que antes mencionaba el caso del emperador chino, ¿no? Para ir abriendo boca, pero tampoco toda sociedad ha pensado que la inmortalidad sea deseable, ni muchísimo menos. Nosotros podemos visitar, es verdad, podemos visitar la tumba de Qin Shi Huang, pero también podemos visitar la tumba de Apolo,
porque los dioses, incluso los dioses se mueren, incluso para algunas culturas como la nuestra, ¿verdad? Los dioses, luego a lo mejor algunos resucitan, pero se mueren, ¿verdad? Y tienen que morirse cada cierto tiempo, porque no es bueno, es como lo de las personas que tienen un cargo. Antes hablaba con Antonio, que no deben estar más de 8 años. Bueno, pues a lo mejor también pensamos que los dioses una temporada bien, ¿no? Pero que tampoco tema para de siempre, rabiosa ¿no? actualidad. Que de vez en cuando, igual que los reyes, ¿no? Pues de vez en cuando hay que matarlos, ¿no? Bueno, esta idea, que en realidad no es una idea, sino más, ni ninguna broma, está en el primer libro de La rama dorada de Fraser, que es uno de los grandes tratados de antropología de todos los tiempos, ¿no? La muerte del dios, ¿no? Entonces, no es ni siquiera verdad que el envejecimiento haya sido siempre, para algunos sí, normalmente para gente muy poderosa. Claro, el primer emperador de China, por supuesto que quería ser inmortal, tenía todo lo que quería y luego se enterró con ello, ¿no? Pero no todo el mundo quiere ser inmortal, ni todo el mundo quiere vivir 3 veces la edad de Cristo. Entonces, bueno, simplemente para arrojar más... Muy bien, muy bien. Les recuerdo que tienen unas tarjetas donde pueden escribir preguntas que en función del tiempo y de la oportunidad, pues estaremos encantados de responderlas, ¿no? Tengo una pregunta que inicialmente era para Javier, pero creo que es bueno que la respondáis los 4, ¿no? Y creo que es interesante, ¿no? Ha habido quien ha propuesto que el envejecimiento es una enfermedad, ¿no? Me estoy refiriendo a José Luis Cordeiro, por ejemplo, que de poder combatir esa enfermedad se podría vencer a la muerte en sus palabras, ¿no? ¿Qué reflexiones éticas os suscita quien piensa que el envejecimiento es poco más que una patología que vamos a poder vencer en algún momento y eso nos va a llevar a la inmortalidad? Javier, tú empiezas y después Elena y seguimos. Bueno, de nuevo es un problema de subjetividades. Yo la primera vez es decir, ¿cuál es el sujeto que ponemos ahí detrás, ¿no? La primera vez que escuché esta frase me recordó en el artículo, me parece que es el artículo Vida de la Enciclopedia, en 1760 y tantos, en la Enciclopedia de Diderot y d'Alembert. Dicen textualmente, es un axioma generalmente admitido que no hay remedio para la muerte. Nosotros, sin embargo, estamos dispuestos a afirmar que la muerte tiene cura. Esta idea de que la muerte tiene cura, ya desde el siglo XVIII, o sea, esta promesa, hablábamos hoy de promesas, esto ha estado permanentemente. Porque claro, la cuestión fundamental es quién muere. Hemos hablado, y de nuevo nos remitimos solo a, digamos, la muerte biológica de un individuo que pensamos que es consciente de su identidad. Eso también es relativo. Por ejemplo, si volvemos otra vez a la cosa de las cabezas, yo he hecho muchos estudios de gente en los manicomios de principios del XIX que pensaban que tenían la cabeza de otro. Y esto es una cosa absolutamente fascinante, pero es que Vargas Llosa, cuando le preguntan qué es para él la inmortalidad, él piensa que dentro de 50 años, que él ya no estará aquí, estar todavía leído en los libros de la Pléiade. O sea, es una especie de inmortalidad y de deseo de placer. Su obra le va a sobrevivir. Bueno, esta idea, Shakespeare, por ejemplo, consideraba que en realidad uno se inmortaliza en los hijos. Y hay todo un debate, ahora que estamos en la muerte digital, pues hay muchas personas que consideran que en realidad las formas de morir también han cambiado, porque las expresiones post-mortem son distintas. Ahora hay mucha gente que se hace vídeos y va a su propio funeral y hace bromas, en fin, hay toda una trayectoria cinematográfica y fotográfica de esta nueva digitalización de la muerte. Diferencias culturales. Que también viene a decir, claro, o sea, si uno tiene un cáncer, dice, bueno, es que en realidad importo yo más que el cáncer, aunque es verdad que si yo muero, el cáncer vive. Esto es, y viven otras muchas cosas, que es un poco la imagen de la enciclopedia, ¿no? Esta idea tan vitalista de, bueno, por en realidad, tan vitalista y de otras muchas culturas, ¿no? Claro. Por ejemplo, si pensamos en la cultura hindú, bueno, en realidad es imposible morir y matar, porque quien mata también muere y quien muere también mata, dice el Mahabharata, ¿no? Bueno, lo que quiero decir con esto es, sí, porque tendemos a pensar de manera individualista, de manera, digamos, de nuestro ámbito de conciencia, que solo es esto de lo que estamos hablando. Y en realidad esto, la vida, lo que somos, lo que parece que somos, se dice de muchas maneras. Habrá quien se inmortalice en los hijos, otros en los selfies, otros considerarán que en realidad bueno, pues les gustan otras cosas. Vaya usted a saber, ¿no? Elena, ¿cuáles son tus reflexiones éticas sobre esto de vencer a la muerte? Bueno, primero una de fondo. No comparto esa expresión que el envejecimiento sea una enfermedad. Creo que el envejecimiento es un proceso natural de un organismo vivo que acaece de forma natural, a no ser que haya elementos de orden científico, técnico, que puedan alterar procesos para que eso se ralentice. Pero, de hecho,
se produce esto, lo que sucede es que ese envejecimiento conlleva patologías, conlleva enfermedades. El día que logremos ralentizar ese proceso, probablemente las enfermedades llegarán más tarde. Desde el punto de vista ético, creo que la reflexión es aquello que podamos hacer para ralentizar y ampliar la esperanza de vida estará bien, será lícito, ético, siempre y cuando se haga en aras del bien y no dañe a esa persona y a su descendencia. Creo que hay que tener una serie de salvaguardas de carácter ético y también conforme a la justicia, es decir, que todo eso no se haga o altere la igualdad entre los hombres. Muy claro. Desde el punto de vista de la ciencia, Coral y Consuelo. Coral, ¿qué reflexiones te produce quien dice que se puede vencer a la muerte? A ver, la primera idea, estoy totalmente de acuerdo con Elena, con la definición de envejecimiento como científica. Eso es lo primero. Después, ¿se puede vencer a la muerte? Se puede vencer a la muerte, entre comillas, si estás superando una enfermedad mortal. Pero vencer a la muerte a lo largo de los años y cuando ya te toca porque ya estás a punto de un fallo orgánico, no. Se puede tener mejor calidad de vida, se puede vencer a las enfermedades o retrasarlas, pero no vamos a solucionar la muerte. Yo aquí quería insistir un tema ético que no se ha hablado, que de cara a la muerte es importante también lo de las voluntades, ligado con lo que decías tú de que no se perjudique a esa persona y sobre todo en niños y que a veces no pueden escoger, los que tienen estas religiones que no pueden, bueno, que quieren morirse y no saben si realmente quieren o son sus padres. O sea, esto es una cosa. Y después la eutanasia. Es otro problema que lo dejo ahí. Pero también es... Bueno, la eutanasia es una facilitación de la muerte a nivel personal. Sí, pero perdona, no, acaba. No, es una facilitación de la muerte a nivel personal para aquellas personas que consideran que su calidad de vida es incompatible con la manera que ellos tenían. ¿Dónde acaba el suicidio y dónde empieza la eutanasia? Porque a veces el suicidio es un sufrimiento extremo, una persona que tiene una depresión que no puede superarla y no se le ocurre pues, buscar la eutanasia muchas veces. Este es un tema diferente, sí, pero si volvemos Está relacionado con lo de la... Sí, exactamente, relacionado. Pero si volvemos a lo de considerar la muerte o el envejecimiento como una patología, ¿cómo lo verías tú desde tu perspectiva como científica, como investigadora? Pues de nuevo estoy totalmente de acuerdo con que el envejecimiento, desde luego, no es una enfermedad. Yo doy una asignatura que se llama Fisiología del Envejecimiento. Todos y todo envejece. No es posible no envejecer y sobre todo por una cosa fundamental y básica, y es que el envejecimiento es un proceso intrínseco. Intrínseco quiere decir que es inherente al organismo. Aunque podemos modular con factores ambientales, estilo de vida, fármacos, etcétera, la velocidad de envejecimiento, no podemos no envejecer, aunque nos metiéramos en una burbuja sin ningún efecto de ningún tipo ambiental, estrés, cualquier cosa, envejeceríamos. Y de hecho creo que en relación a la muerte, lo que todos deseamos realmente es morir de viejos. Esa es la realidad, ¿no? Morir del propio envejecimiento puro y duro, sin ninguna enfermedad asociada al envejecimiento. Salud, morir de viejos en que salud. Es tal cual lo que... ¿Has dicho, Coral? Morir de viejos en salud. En salud, exacto. Que un poco yo creo que en realidad tenemos un ejemplo. Los centenarios son personas, nosotros los hemos estudiado, y son personas que viven fenomenalmente bien hasta los últimos años de su vida. Esperanza de vida tienen 1 año, es verdad, pero hasta los 99, si mueren a los 100, han estado fenomenal. Y por eso para nosotros son un ejemplo. Nosotros los estudiamos, a ellos y a sus descendientes, porque a los 80 años los centenarios están fenomenal. Y eso es lo que queremos nosotros si no vamos a llegar a 100, estar bien a los 80, a los 85, y luego al día siguiente, pues ya está, nos hemos muerto de viejos. Déjalo en los 90. Y punto. Voy a extenderlo un poco porque sí, pero básicamente es que en realidad tenemos un ejemplo ahí, y son los centenarios, y cada vez hay más personas centenarias. Siempre ha habido centenarios, y ahí pues sí, de hecho, por supuesto, pero cada vez hay más, y eso es una mejora que ha ocurrido en nuestra sociedad. Estupendo, que sería el ideal, ¿no? De hecho, estoy pensando que si estuviera aquí nuestro buen amigo Carlos Briones, diría que vivimos porque morimos. O sea, parte de la vida es la muerte, que es el cambio constante. Él está detrás de una actualización de la definición de vida en la cual incorpora la mutabilidad, el cambio, ¿no? Vivimos porque cambiamos,
y vivimos también porque morimos y dejamos espacio a la selección natural a que vaya explorando pues nuevas variantes que aparecen debido a las mutaciones que se van y como acumulando. decía Elena. Javier, no morimos del todo, en realidad. Quiero decir, hay muchas cosas que dejamos. Bueno, exactamente, Sí, dejamos ¿no? para Una atrás. huella. Elena quiere apuntar algo. Sí, quería apuntar que entre los objetivos del transhumanismo, un poco por enlazar con la mesa de esta mañana, está justamente el súper bienestar, la inteligencia y la súper longevidad, ¿no? Es decir, no morir. Y eso se ha convertido para ellos, a mi modesto modo de ver, en una creencia. Es decir, estamos hablando no solamente de una ideología, Antonio, yo creo que estamos en ciertos puntos del transhumanismo, estamos ante un cierto fideísmo tecnocientífico. Es decir, creen que realmente no vamos a morir gracias a la ciencia. Hay una especie de adianismo científico por el que se cree que esto va a suceder, ¿no? Entonces, ojalá vivamos todos mucho y ojalá la ciencia nos permita cada vez vivir más mejor y no solamente nosotros, sino sobre todo sociedades más vulnerables, etcétera. Es decir, que sea realmente un objetivo común. Pero si volvemos al transhumanismo, esto se convierte en una creencia. El no morir a día de hoy es una creencia y creo que Cordeiro se equivoca al decir la muerte de la muerte en el año 2045. No se pueden crear falsas expectativas en las personas o tampoco creer en fraudes tecnológicos cuando todavía no se ha demostrado, no hay evidencia científica de que vamos a poder reanimar a alguien. Elena, sigo contigo porque has mencionado un tema que creo que lo ha apuntado antes Javier y tiene que ver con quién se va a beneficiar de esto, que tiene que ver con la equidad y la justicia de estas diferentes propuestas, ¿no? Propuestas que tengan una evidencia experimental para alargar la vida, para alargar la calidad de vida. ¿Cómo podemos gestionar esto de la equidad y la justicia? ¿Cómo podemos garantizar que si somos capaces de desarrollar pues, propuestas que nos permitan alargar la calidad de la vida, más que de la vida, cómo vamos a hacer para que esto llegue a todo el mundo? A ver, a día de hoy, de hecho, la mejora y este tipo de prácticas son claramente elitistas, o sea, son políticas que se plantean en personas que tienen dinero, que se las pueden aplicar en sociedades avanzadas, etcétera, lo que hace que se genere una brecha tecnológica muy fuerte con sociedades del tercer mundo en vías de desarrollo. ¿Cómo hacer en un futuro que esto cambie? Yo creo que con una gobernanza de colaboración público-privada, es decir, de impulsar la investigación con una colaboración público-privada, visto que está habiendo también mucha inversión privada en esto, de manera que haya una reflexión global, interdisciplinar. Por eso me parece que esta cátedra también puede ser un foro en el que ese diálogo interdisciplinar se genere entre los distintos elementos y actores, el científico, el tecnólogo, el jurista, el político, el economista, los grupos vulnerables, discapacitados, que hagan una reflexión donde se logre minimizar esos efectos negativos, ¿no? De desigualdad, de falta de equidad, que pueden generar un desarrollo a dos velocidades distintas. No tengo la varita mágica ni la solución, pero creo que hay Pero es muy formas importante de esta poder hacerlo. reflexión que has hecho, muy importante, ¿no? Y esto yo lo haría extensible a tantos desarrollos terapéuticos, ¿no? Nos estamos encontrando ante terapias que tienen unos precios, que lo mencionaba Íñigo, precios absolutamente exorbitantes. Parece que hemos resuelto científicamente y técnicamente muchas enfermedades, pero no hemos sabido, o por el momento no hemos sabido llevar estas terapias a todo aquel que lo necesite. Luis, Javier, adelante. Fíjate que incluso podemos mirar a día de hoy cuál es la diferencia en expectativa de vida entre el barrio de Salamanca Sí, es verdad, y Leganés. O sea, yo creo que hay muchos de los elementos de los que estamos hablando que en realidad ya están presentes, porque no todo es terapia, no todo es intervención. Hay muchos elementos de lo que son las condiciones de vida que tienen un efecto absolutamente determinante. Y entre países también. Y entre países, pero vamos, hay una pongo diferencia, la supervivencia. el ejemplo que me viene, que tenemos claro, más en la cerca, ciudad, que no sí. me hace falta irme muy lejos para comparar el Cairo con Madrid, que me basta simplemente con comparar distintos barrios y que se hacen además estudios en este sentido que yo creo que son muy interesantes, porque hay un elemento de lo que estamos hablando que no es ciencia ficción y que está presente, o sea, no es algo que pueda ocurrir, es algo que de hecho ya ocurre
y tiene que ver, pues, me imagino, con condiciones de vida, con la dieta, con la sanidad, con el trabajo, con sí, el acceso a la sanidad, en fin, con mil cosas, ¿no? Y esta brecha va a aumentar con estas nuevas tecnologías. Pues probablemente, Sí, probablemente. Si me permites Claro, hombre, Coral, adelante. Lo que decíais antes, los que trabajáis en la ética, es que la ética va detrás un poco de la ciencia. Y ahora en estos supermillonarios en Estados Unidos, por ejemplo, los Altos Lab, pues pagan 4 veces el sueldo de los mejores científicos del mundo y seguramente van a hacer grandes descubrimientos en envejecimiento, y los primeros que se van a beneficiar van a ser pues los inversores como Jeff Bezos y otros que son supermillonarios, y la brecha va a aumentar. Y quiero insistir también que sí, que el envejecimiento, no sé si es muy distinto a lo que hablábamos esta mañana de hacer terapias para enfermedades, de hacer terapias para envejecimiento, porque a mí que salgan unos y digan que se hacen para biosis, para estar más jóvenes, yo me parece poco ético, es que yo los pondría en la prisión, la verdad. Bueno, eso es ilegal en estos Sobre momentos. todo, además, es que no está demostrado. Esto aparte que no está demostrado. Sí, pero ahora como mismo es esto, un poco locura. Los biohackers, no hemos hablado de tantas prácticas ilegales, ¿no? Bueno, nos hemos dejado un tema en cuanto a medicina regenerativa que quería tocar contigo, Consuelo, que tiene que ver con el órganos a la carta, pero no de otras personas, sino de otros animales, ¿no? Habréis leído pues, artículos en los cuales se anticipa la existencia de unos cerdos que, mediante una serie de modificaciones genéticas más o menos sofisticadas, acaban desarrollando riñones que tienen la identidad genética del donante humano, con lo cual pues, tú tienes ahí tu granja de cerdos a disposición y cuando te falla el riñón, pues vas ahí y accedes a ese cerdo, ¿no? Cuéntanos qué hay de realidad en todo esto y cómo ves tú desde tu perspectiva experimental. A ver, es una realidad en el Son laboratorio. las quimeras, ¿no? Sí, las quimeras. Son una realidad en el laboratorio ahora mismo, pero de nuevo es algo que se queda de momento en el laboratorio. Y yo vuelvo un poco a insistir en lo mismo. Es verdad, tú puedes tener el órgano y lo has desarrollado en un organismo que no es el tuyo y que ni siquiera es humano y que tiene alrededor tejidos que están liberando cosas que no son humanas y que van a producir cambios epigenéticos en ese tejido, porque el entorno es extremadamente importante. ¿Tú crees que más allá del rechazo Entonces, podemos tener unas consecuencias imprevistas debido a esas comunicaciones celulares? Probablemente sí. Creo que podemos aprender a controlarlas. Quiero decir, yo estoy todo el rato diciendo que es algo que no es aplicable ya, pero sí que creo que de verdad es algo muy importante dentro de la investigación básica. O sea, son cosas que suponen avances, pero son avances que no puedes decir que van a llegar ya a la gente. Entonces, creo que es muy importante hacer estas cosas. No estoy diciendo que no lo sea, creo de verdad, porque yo de hecho hago cosas de ese estilo. Muy bien. Pero creo que hay que hacerlo de verdad con una base científica y con un rigor ético, etcétera, que no se puede prometer que va a haber granjas de cerdos produciendo corazones o riñones para la gente ni siquiera en 30 años. Quiero decir, es algo que creo que está muy bien estudiar y que creo que es lo que la ciencia básica permite avanzar de verdad, pero que hay que conocer muy bien cuáles son los procesos. Digo que volvemos a la complejidad de la biología. Totalmente. ¿No? Que cuidado con la simplificación excesiva, que esto no es bueno. Tenemos varias preguntas de los asistentes. Esta es para ti, Coral, de Rosario, que es médica cardióloga, y dice, ¿cuál sería el mecanismo fisiológico por el que el ejercicio físico mejoraría la función cerebral? Bueno, el ejercicio físico es Es bueno para todo. Bueno, sí, es bueno para todo, incluso para las personas que tienen problemas cardíacos si se hace moderado. O sea, tiene muchas... Lo primero es lo del lo cardiovascular, aumenta la capacidad pulmonar, o sea, el ejercicio pues ya llega más energía a todo el cuerpo, al cerebro. Esto es un tema general. Luego, aumenta, porque como es oxidativo en sí, pues aumenta los recursos antioxidantes de las células, o sea, aumenta todo lo que son genes contra el estrés, sobre todo antioxidante, pero también pues, antiinflamatorio, etcétera, todo lo que es, y esto se queda de beneficio para
para la persona si el ejercicio se hace de forma crónica, o sea, agudo es fatal. Bueno, sí, agudo es fatal, te puedes quedar allí mismo en el suelo. Si no has corrido nunca una maratón, no vayas, por favor. Yo estoy bastante en contra de las maratones, tiene que estar muy bien Eso es un ejercicio muy agresivo. Tiene que estar muy bien entrenados la gente, es un ejercicio muy agresivo. Y los ultra trails y todo esto. O sea, Kilian Jornet lo puede hacer porque él tiene unos genes especiales, incluso tiene bradicardia, etc. Pero no te pongas a hacer lo que hacer. Y además de estos genes que son generales para todo el cuerpo, que son de mejora, antienvejecimiento, también aumenta la autofagia, bueno, una maravilla. En el cerebro, pues aumentan los factores tróficos. Hay una comunicación músculo-cerebro, se liberan miocinas, entre ellos BDNF y otros, GDNF, bueno, otros. Y todos van a mejorar la plasticidad cerebral. Y yo lo he visto en ratones, lo he visto en voluntarios humanos que tienen mejoras, tienen un rejuvenecimiento. Sí, no me gusta mucho hablar de rejuvenecimiento, pero bueno, tienen los niveles. Después, los voluntarios que hacen ejercicio, digamos, suave, tienen los niveles de antioxidantes, de factores tróficos en la sangre, igual que los jóvenes, y peores que los que no hacen ejercicio. Yo creo que con esto ya se da una idea general. Hay un sustrato científico, hay un mecanismo que explica cómo pasa del músculo al cerebro. Sí, bueno, por la sangre, y Muy se bien. ha comprobado, porque Muy pasa bien. en la barrera hematoencefálica. Y hay muchísimos estudios, muchísimos. Para Consuelo Borràs, una pregunta que no sabemos de quién es, pero es de alguno de los asistentes. ¿Cómo se suministrarían los fármacos que dices que estarían listos en poco tiempo? ¿Dependería el suministro de la situación clínica del paciente? ¿Serían tratamientos crónicos de por vida? ¿Qué pasa si se interrumpe el tratamiento? Es una muy buena pregunta y compleja. Bueno, muchas preguntas en una. Sí, bueno, intenta comentarnos. Yo lo primero es que se tiene que demostrar que son seguros y efectivos. La forma de administración en muchos casos está siendo oral o bien inyectada. Que se tienen que tomar de forma crónica probablemente si es para realmente... Yo es que creo que no estamos ahí aún, ¿eh? Estoy hablando de un futuro que no me creo del todo aún, pero bueno. Probablemente sí, porque envejecemos en realidad todos los días desde que acabamos de desarrollarnos. Esto también es un mito, no empezamos a envejecer cuando notamos los síntomas del envejecimiento. Envejecemos desde el momento, parece ser, hay varias teorías, pero en principio lo más aceptado es que empezamos a envejecer desde el momento en que acabamos de desarrollarnos. Es decir, después de la adolescencia, cuando hemos llegado al máximo de crecimiento, entonces se empiezan a acumular cambios que son los que van conduciendo al envejecimiento. Por tanto, es algo que cuanto antes empieces mejor, por supuesto, y de hecho mi segunda frase favorita, la primera la has comentado, pero la segunda es que saber envejecer es trabajo de toda una vida. Realmente, cuanto antes empecemos a preocuparnos por envejecer saludablemente, básicamente para evitar enfermedades asociadas al envejecimiento, yo no pienso que sea para vivir eternamente ni eternamente joven, vamos a envejecer, pero para tener una buena calidad de vida, sí. Y la forma, y yo me imagino que darlo varias veces. Nosotros hemos hecho estudios en animales con estos exosomas, con las vesículas extracelulares, y al mes pierden efecto en los animales. A los 30 días, a los 2 meses, perdón, al mes están fenomenal, de hecho vuelven a correr, vuelven a estar fenomenal, y a los 2 meses han perdido todos los efectos. Entonces hay que buscar cosas que no sean muy invasivas, anticuerpos que tienes que inyectar cada mes, pues yo creo que realmente no es una buena práctica clínica. Las pequeñas moléculas que hablaba Coral probablemente sean la solución, ¿no? Si las encontramos. Claro, ¿no? por ejemplo, que se puedan administrar crónicamente si sabemos sus efectos. Claro. Por ejemplo, nosotros lo que estamos haciendo es intentar ver qué hay dentro de esas vesículas que produce el efecto beneficioso, porque eso tú sí que puedes hacer un mimético sintético que puedas meter en una pastillita, pero aún estamos lejos. Entonces, bueno, pues poco a poco. Muy bien, Consuelo. David Moure nos hace una pregunta, probablemente nos las hace a todos, y por eso os la transmito, y abre otro melón. Estamos acabando esta segunda mesa, pero abre otro melón, que nos dice, ¿qué pasa con la edición genética y el envejecimiento?
CRISPR es una técnica muy versátil y hasta qué punto podemos esperar de CRISPR mejoras en investigación y en resultados para con el envejecimiento. Elena. Prefiero escuchar primero a los científicos, Estupendo. que digan la base científica que tiene el uso de CRISPR y después doy mi valoración. Muy bien. ¿Empiezo yo otra vez? Por ejemplo. Empieza. A ver, yo creo que si con las enfermedades poligénicas es difícil, con el envejecimiento casi imposible, porque realmente es extremadamente complejo, son muchísimos cambios a la vez, más que en cualquier enfermedad poligénica. Estamos hablando de cambios de diferencias genéticas que se van adaptando al ambiente a través de la epigenética en multitud de sitios. Es verdad que sabemos que metilaciones se relacionan con la edad biológica, por ejemplo, a través del reloj biológico epigenético, pero que podamos cambiar todo eso a la vez en todas nuestras células, que encima cada una envejece a una velocidad diferente y que encima ni siquiera cada individuo envejece a la misma velocidad, mi opinión es que es imposible. Bueno, tenemos un límite tecnológico, que es lo que nos acabas de relatar, y ¿tú crees que hay alguna oportunidad real, Coral? Yo creo que sí, y en eso vamos a ser un poco futuristas. Estamos hablando de posibilidades. Sí. Entonces, yo creo que hasta los 90 años, y vuelvo a poner este numerito porque yo lo veo un poco lejos. Todos lo tenemos lejos. Sí, porque además porque se ha estudiado el cerebro que no pierde plasticidad, etcétera, etcétera, hasta los 90 años, por tanto, por mí es un número y casi que son 3 veces la edad de Cristo, ¿no? O sea que nos ponemos... No estaba tan equivocado, Bacon, ¿eh? No, van acertando. O sea, que esto lo tenemos claro. Entonces yo, hasta los 90 años, en esta primera fase, hacer cambios tan agresivos es un peligro innecesario. Esta primera fase, con estilos de vida, lo podemos solucionar. Incluso un estilo de vida que no hemos hablado, y es muy importante, es la personalidad de cada uno, que podemos modificar, que sea positiva, porque la personalidad negativa, que dando vueltas a los problemas, eso es muy malo. En una segunda fase, ya si queremos llegar a los centenarios de hoy en día, ya haría falta estos medicamentos que has comentado tú y que hemos estado hablando, que ahora se están analizando en estudios clínicos, aunque hay algunos, digamos, ricos o lo que sea. Que se los toman impacientemente. Impacientes, aunque hay impacientes que se los están tomando, eso nos va a llegar, pero tendremos tiempo de ver cuál es el mejor y administrado por nuestros médicos, por nuestros, bueno, lo que sea. Pero si queremos llegar a la edad máxima, que parece que será en 120 y algo, o incluso un poquito más, si queremos llegar a la década de los 120, sí vamos a necesitar ya una ayuda en nuestra biología. Yo no digo lo que se ha comentado esta mañana también, la posibilidad de poner el cerebro en un ordenador, todo esto no, pero darle una ayuda más allá de nuestra biología, no tenemos por qué descartarlo. Y si me dejas, quiero decir una cosa para todo el público, que todo lo que estamos hablando aquí con animales no es como el Frankenstein, sino que todo está absolutamente controlado por comités éticos, y los ratones y las ratas y los monos, los que estudian monos yo no, y yo creo que aquí tampoco, los tratamos mejor que a las mascotas, o sea que eso es importante. Muy bien, todo está muy regulado. Déjame hacer un apunte que, bueno, como algo sé de CRISPR, y entonces respecto a esta pregunta, yo creo que Gemma nos ha dado la clave esta mañana cuando nos ha dicho que cuando estamos utilizando las herramientas de edición para tratar un solo gen, tenemos sus limitaciones, pero digamos ahí están más de 100 ensayos clínicos, alguna terapia ya aprobada, pero multiplicar las oportunidades de CRISPR por todo el genoma lo que genera es un caos, una tormenta de cortes que va a generar multitud de reorganizaciones cromosómicas que en estos momentos van a ser más contraproducentes de lo que los supuestos beneficios nos podrían dar. Y tú nos vas a hacer un resumen ético. No, me lo habéis servido en bandeja. Con eso ya tengo los elementos para decir que efectivamente, si se han seguido los procedimientos de ética de la investigación previa en animales, si se pasa algún día a la aplicación en humanos, se deberá hacer siempre con criterios de seguridad. También si se hace a nivel, no hemos diferenciado si es a nivel somático o a nivel germinal.
pues habrá que ver si todo eso se hace. Entiendo que la pregunta era a nivel somático, para tratar a una persona. Claro, si es a nivel somático plantea menos cuestiones éticas porque no se traslada a la descendencia. Bueno. Si en un futuro se hace a nivel germinal o embrionario, habría que valorarlo pues el efecto, porque... Claro que sí. Muy bien, nos quedan 10 minutos, Javier, no me olvido de ti, y voy a empezar contigo para que nos hagas un resumen de las ideas que nos has transmitido en un par de minutos, así como el take home message que nos llevamos para casa, que hemos aprendido desde el punto de vista de este debate de la extensión de la vida. ¿Cuáles son las claves que tú crees que nos tenemos que llevar para reflexionar y seguir leyendo e investigando sobre este tema? Bueno, difícil porque, perdón, hemos hablado de muchas cosas. Quizá yo me centraría un poco en lo que me corresponde a mí hacer aquí, que es señalar que esta diferencia que a veces parece marcarse entre una base biológica de la experiencia humana, algo así como el hardware, y la cultura sería como el software. Y esto es a mi juicio una visión un poco limitada. En el sentido, claramente estamos hablando de que podemos modificar el hardware, y luego ya el software ya se verá lo que hacemos con las ideas, con la cultura, con todo esto que nos rodea. Yo creo que ambas cosas son falsas. Ni el hardware es una entidad esencial, y a la vista está, no hemos hablado hemos hablado sobre todo de eso, pero no hay una cosa sin la otra, no hay unos hechos que puedan ausentarse de sus valoraciones, no hay una forma de enfrentarse a estas preguntas sin responder muchas de las que nos hemos hecho, muchas preguntas anteriores de quién envejece, porque pensamos que solamente nos interesa el envejecimiento de una conciencia, de qué margen de población, qué poblaciones, por qué nos interesa envejecer, en relación a qué, para qué queremos envejecer. No siempre es verdad que, en fin, esta idea que es verdad, la ciencia pone de moda, la saca a la luz, de decir, bueno, tenemos ahora las herramientas para buscar una modificación en algunos elementos que pueden conducir a este nivel de promesas, pero no siempre ha sido así. Me gustaría acabar con una frase de Isabel Soler. Isabel Soler es una lusitanista que escribió un magnífico libro sobre los navegantes portugueses, que se decían antes de partir que tengas un buen naufragio. Esta idea de que tengas un buen naufragio, que es como decir que tengas una buena muerte, ¿no? Sí. Bueno, hay personas que no han querido siempre vivir para siempre, sino que han querido tener una buena muerte. Excelente, bueno, excelente. Ahí Consuelo, ¿cómo ves tú las claves que nos puedes decir, un mensaje de futuro desde la investigación en envejecimiento y esta medicina regenerativa en la cual estás enfrascada? Sí, a ver, lo primero que quisiera decir es que más que extender la vida, lo que queremos es extender la vida con calidad, ¿no? Más que extender los años que vivimos, darle vida a los años, ¿no? Eso, por supuesto, y creo que las investigaciones ahora mismo van más en ese sentido que en el sentido de extender la vida y vivir eternamente, y eso, porque eso son promesas falsas. Creo que de las cosas que he comentado como resumen, para mí la investigación básica es fundamental para el avance científico, y creo que para trasladarlo a la realidad pues necesitamos hacer muchos estudios y no prometer falsas esperanzas, porque muchos de los estudios básicos que hacemos, yo creo que todos los científicos somos muy optimistas, porque continuamos ahí, pero muchos no llegan a ser una realidad, así que hay que tener los pies en la tierra, pero con ilusión y esperanza de conseguir algo, porque muchos potencialmente pueden llegar a algo. Y me gustaría, si me dejas, leer una pequeña receta, aunque hemos dicho que no. Receta. Al final sí que vamos a daros una receta. Es en realidad una receta que tiene que ver con hábitos de vida, que también hemos comentado alguna vez, y en realidad no es mía para nada, es de 1800 y pico, del doctor Letamendi, parece ser, porque ahora dicen que no es de él, pero bueno. Él lo llamó reglas de higiene, yo siempre lo llamo consejos para vivir 100 años, y veréis que es maravillosa. Vida honesta y arreglada, usar de pocos remedios y poner todos los medios de no apurarse por nada. La comida moderada, ejercicio y diversión. No tener nunca aprensión, salir al campo algún rato, poco encierro, mucho trato y continua ocupación. Creo que resume muy bien, ¿no?, todo lo que tiene que ver lo firmamos, con el estilo de vida, al menos. Sí. Y tengo que decir que todas estas cosas se han probado científicamente. Lo vamos a retuitear, lo vamos aquí para que quede el mensaje.
Y con esto también dar las gracias a todos por Estupendo. la oportunidad. Gracias, Consuelo. Elena, ¿cuáles son tus Pues conclusiones? yo voy a el leer, mensaje? para ser preciso, nos has dicho 1 minuto y me lo he preparado, para no ser sintética. Estupendo. El deseo de superar nuestros límites y alcanzar la inmortalidad es inherente al ser humano, pero debemos abordar estas aspiraciones con cautela y sabiduría. La búsqueda de la hiperlongevidad plantea profundos desafíos éticos y filosóficos que no podemos ignorar. Primero, debemos reconocer que la perfección física o genética no garantiza la felicidad o una vida plena. Segundo, cualquier avance en longevidad debe estar al servicio de toda la humanidad, no solo de una élite privilegiada. Debemos asegurar que estos desarrollos no exacerben las desigualdades existentes o creen nuevas formas de discriminación. Y finalmente, aunque la ciencia nos ofrece posibilidades fascinantes, no debemos perder de vista nuestra humanidad esencial. La vida humana tiene un valor intrínseco que va más allá de sus capacidades o longevidad. Nuestro objetivo debe ser mejorar la calidad de vida para todos, no solo su duración para unos pocos. En conclusión, avancemos con la ciencia y la tecnología, pero hagámoslo con una reflexión ética profunda, respetando a todo ser humano y buscando el bien común de la humanidad. Estupendo. Muchas gracias, Elena. Coral, ¿tú cierras este debate? Bueno, Cuéntanos cuál es el mensaje que después de tantos años de investigación en este tema, pues has llegado para transmitirnos. El mensaje es que hay que ser optimista porque la ciencia avanza, pero avanza poco, pero seguro. Entonces tenemos que tener confianza que realmente va a haber una diferencia entre en muchas enfermedades que ahora son incurables, se han ido solucionando, y, por ejemplo, las enfermedades neurodegenerativas que no se van a solucionar solo con mejorando los problemas de envejecimiento, si hay nuevas terapias que pueden ser decisivas, van saliendo, ahora no voy a alargarme en el tema. Entonces, esto es un tema, tengamos confianza en la ciencia. Y el otro tema es que el envejecimiento, como ha demostrado López Otín en una serie, bueno, ha demostrado, hay unos artículos muy bonitos de López Otín que señala 12 problemas o mecanismos que se estropean en el envejecimiento. Hemos hablado de la senolisis, del estrés oxidativo, etc. No los voy a nombrar, pero hay 12, son muchos. Entonces, todos ellos intervienen en el envejecimiento cerebral, que es el que yo conozco más, y seguro que en el resto del organismo, y son caldo de cultivo de las enfermedades. Pero no vamos a solucionar 12 ni si el día que tengamos estos experimentos de Consuelo o los míos o los que sean, no los vamos a solucionar. Hará falta una polypill y nos queda mucho para eso, y ya he dicho que sería en una fase siguiente. Para esta fase, pongámonos en marcha, no esperemos la polypill. Hemos dicho, y hay pruebas científicas de que todos los estilos de vida y todo lo que hemos comentado de la vida nos va a hacer felices. ¿Qué queremos? Ser feliz. O sea, ¿qué buscamos? Un envejecimiento saludable, bueno, y feliz. Queremos ser felices. Entonces, ¿qué es importante? Está rodeado de gente, esto es importante, esto no lo hemos hablado, pero la sociabilización es muy importante, y actitud positiva, y luego todo el resto de ejercicio, dieta, etcétera, sueño que hemos hablado, y sobre todo ver la información digital, el mundo digital es muy positivo, se ha visto para nuestros mayores, o sea, les ha abierto un campo importante, porque no es lo mismo el sedentarismo, yo que trabajo en estas cosas, no es lo mismo estar 8 horas sentado mirando la televisión que estar 8 horas sentado allí pues arreglando fotos o escribiendo a tus amigos. Ahora mismo aquí esto es sedentarismo, pero es un sedentarismo activo, como todos los de aquí. O sea, vamos a salir de aquí con un cerebro con muchas conexiones nuevas que no teníamos. Estupendo. Ya sabía yo que ibais a salir para casa con una receta y además rejuvenecidos, ¿no? Sí. Bueno, muchas gracias a los 4. Fijaros que igual no hemos extendido la vida, pero sí que hemos debatido de la extensión de la calidad de la vida, que es de lo que ha versado gran parte de lo que hemos discutido. Oigo palabras de confianza en la ciencia, oigo llamadas a la prudencia, oigo llamadas de alerta, cuidado a no generar expectativas, los aspectos éticos que nos ha recordado Elena, que son muy importantes, y además darnos cuenta de que no estamos descubriendo la sopa de ajo, que muchas cosas históricamente, Javier,
pues ya habían ocurrido y que no somos tan originales. En cualquier caso, espero que hayan disfrutado con esta segunda mesa. Nos vamos a morir todos, pero se trata de que muramos cuanto más tarde mejor, y cuanto mejor podamos vivir los últimos años, esto sería lo más importante. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias a ti, Luis. Muchas gracias. Gracias, Luis, un placer. Gracias a la un Fundación placer. Lilli y Ortega Marañón y a vosotros por Ay, haber yo venido no a estar con tendría que nosotros. No, pero yo he hasta- disfrutado Muy bien. mucho, ¿eh? Sí, muy bien. os ha gustado. Tú lo has llevado muy bien, ¿eh? ¿Os gusta esto? Se te da bien, se te da bien. Sí, ¿eh? pues Eres escoltat molt muy bé, ens has moderador. ajudat molt. que yo Perquè, siempre clar, he si decidido cuando acaban estas però cosas que no haya tenia una base, no? Perdónate, que ya no sé en qué hablo. Tenía una base, pero sí de Catalán, improvisar. entre vosotros. Sí, eso lo entiendo, ¿eh? No entiendes, a mí me cuesta mucho, esto me equivoco, porque ya te conozco, ya te he cogido cariño. Sí, esto es Solo más con la gente que no tengo confianza, no les hablaría en catalán, pero yo ya eres una amiga, entonces ya me sale. Cuando tú estás ahí asistiendo a una conversación entre gente, sabes Y me ha gustado mucho Con la todos oreja los y- comentarios y cómo enfocas Yo creo que todo. no hemos estado No, porque has aquí, dicho cosas que son que era importantes nuestra que gran pensar, ¿eh? Sí, pero